Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, soy el profe de computación de la Escuela de Adultos Carlos Morel y en el video de hoy les voy a explicar, continuando con los componentes de computadora como vimos en la clase pasada, con lo que es el hardware y el software, ¿sí? Empezando por el primero, el hardware viene a ser todo lo que es la parte física, ¿sí? De una PC, todo lo que nosotros podemos ver, que podemos tocar, ¿sí? Y funciona, como nombrando otra característica principal, aunque la principal es la parte de que sea algo físico que podemos ver, es que para funcionar necesita lo que es energía, ¿sí? Sea electricidad, sea por medio de una batería, ¿sí? Etcétera. No hay mucho que explicar, básicamente porque cada parte de hardware funciona distinta, como ya lo vimos en el video anterior, ¿sí? Cada componente funciona distinto. Bien, por otro lado tenemos lo que es el software. El software viene a ser todo lo que son los comúnmente conocidos como programas o aplicaciones en lo que es celulares, ¿sí? Es esa parte de la computadora que nosotros no podemos tocar, pero que podemos ver y utilizar, ¿sí? Son todos los programas. WhatsApp, por ejemplo, para el celular, lo que es Word, Excel, para lo que es una computadora, ¿sí? Para que funcione el software, sí o sí, tiene que tener un hardware que lo respalde donde pueda correr. Así que se podría decir que necesita electricidad también o algún tipo de energía para funcionar. Ahora, tanto uno como otro se utilizan entre sí, ¿sí? Dependiendo cómo sea el hardware, va a ser cómo va a funcionar el software, así como también, dependiendo el tipo de software que nosotros utilicemos, el hardware va a rendir mejor o va a rendir peor, ¿sí? Funcionan en conjunto, se podría decir. Por otro lado, vamos a pasar a hablar de los controladores. Supongamos que queremos comunicarnos con una persona que no habla nuestro idioma, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, vamos a llamar. Luego pasemos a hablar de los controladores. Vamos a tomar, por ejemplo, que queremos hablar con una persona que no habla nuestro idioma, ¿sí? Yo no lo entiendo a él y él no me entiende a mí. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Conseguir un traductor. Así alguien que entienda los dos idiomas y sea el puente entre ambos para que podamos dialogar. Bueno, un controlador vendría a ser eso, ¿sí? Vendría a ser lo que nos permite a nosotros, a nosotros no en realidad, sino a cada componente comunicarse con el sistema operativo. ¿Sí? ¿Qué vamos a explicar en un momento ahora qué es el sistema operativo? Entonces los controladores, el por qué nacen es porque cada parte de la computadora suele tener un distinto fabricante, ¿sí? Antes cada componente era distinto, al punto de que cada forma de conectarse en la computadora era distinto. Por ejemplo, lo que es el mouse y el teclado tenían fichas muy diferentes, ¿sí? Se fue estandarizando hasta como explicamos en la clase anterior, de que hoy en día el USB es el estándar para usar todo, para que se conecte todo por ahí. Antes no era así, ¿sí? Entonces de ahí nacen lo que son los controladores. Si no existieran, el sistema operativo no podría comunicarse correctamente con cada parte y sacarle el máximo provecho a lo que es el hardware, ¿sí? Es para eso que funcionan los traductores. Ahora, bueno, hoy en día, como dijimos recién lo del USB, hay controladores que vienen ya instalados, se podría decir, ¿sí? Yo enchufo un mouse y si es la primera vez que lo enchufo en esa máquina, abajo a la derecha quizás nos figura un cartelito que diga instalando dispositivo, etcétera. ¿Sí? Es porque se está instalando el controlador de dicho dispositivo para que lo podamos usar correctamente, ¿sí? Antes quizás, bueno, en el caso del mouse no es muy necesario, quizás una impresora sea más necesario, de que hay algunas impresoras que yo las puedo enchufar directamente y las puedo utilizar. Hay otras que sí o sí dependen de que instale un controlador, incluso hoy en día, ¿sí? Por otro lado, vamos a explicar qué es un sistema operativo, si lo nombramos recién. Supongámonos que en nuestra casa tenemos lo que es una bolsa, que a su vez tiene dentro todas las bolsas de la casa, ¿sí? La bolsa de bolsas se podría llamar. Bueno, el sistema operativo vendría a ser el programa que tiene los demás programas, el software que tiene dentro todos los demás software que usamos, ¿sí? El sistema operativo viene a ser una especie de software principal, ¿sí? Que sea en una PC o en un celular, ¿sí? Nos permite
comunicarnos y sacarle el máximo provecho a lo que es el hardware. ¿Sí? A sacarle el máximo provecho a la parte física. Bien. Entonces, como mencionamos, los controladores van a ser el traductor entre el hardware y el sistema operativo. A su vez, ¿sí? Así como el controlador es el puente entre ambos, el sistema operativo va a ser el puente entre toda la computadora o todo el celular y el usuario o ser humano que lo está utilizando. ¿Sí? ¿Por qué sería el puente? El sistema operativo lo que nos brinda es, por un lado, hoy en día, sobre todo, una interfaz gráfica, ¿sí? Algo que nosotros podamos ver y podamos entender, comprender, ¿sí? Algo que está en un lenguaje humano, se podría decir, no está en un lenguaje máquina, que podría ser en un código binario, ¿bien? Y nos permite sacarle todo el provecho, como dijimos, al hardware. Y ahí volvemos a lo que dijimos en la diapositiva, en la primera. Si el software es bueno o es de mayor calidad, el hardware va a sacarse con mayor, se le va a sacar todo el jugo, ¿sí? Si a su vez el hardware no tiene la mayor calidad, por más que tengamos un buen software, no lo vamos a poder utilizar. Y viceversa. Si nosotros tenemos mucho hardware y tenemos un software medio obsoleto, tampoco lo vamos a poder utilizar bien, ¿sí? Incluso capaz que hasta el hardware empieza a funcionar mal. Bien. Por eso decimos que van ambas cosas de la mano. La otra de las funciones que tiene el sistema operativo es organizar todos los archivos, todos los demás software. Por eso es que digo este ejemplo de la bolsa de bolsas, ¿sí? Tiene todo adentro y se encarga de manejar todo, ¿sí? Manejar de dónde se va a guardar, manejar de cómo se va a guardar, dónde se va a guardar, cuándo se va a utilizar, ¿sí? Que en realidad eso el usuario se lo va a decir, ¿sí? Pero a su vez, mediante pequeños procesos, el sistema operativo ya va a tener todo medio empezado para que nosotros al hacerle un clic, por ejemplo, o un toque en el celular, ya se inicie automáticamente dicho programa o lo que fuera que vayamos a usar, ¿sí? Los más conocidos de lo que es computadora como sistemas operativos son Windows, Macintosh para lo que es Apple y Linux, ¿sí? Linux se vendría a ser el sistema operativo más difícil de usar para el usuario que no está muy familiarizado con lo que es programación, por ejemplo, ¿sí? Con líneas de código. Por otro lado, los más conocidos para smartphones son Android o iOS, que también pertenece a Apple, ¿sí? Apple vendría a ser un fabricante que se encarga de hacer tanto el sistema operativo como la parte del hardware, ¿sí? Por lo general, esto viene siempre por separado, ¿sí? Lo que es Android es un sistema operativo, pero los celulares suelen ser de muchas marcas, ¿sí? Suelen ser distintas, pero usan el mismo sistema operativo. Bien, hay alguna que otra marca que suelen tener ya su propio sistema operativo también incluido, ¿sí? Parecido a lo que hace Apple. En lo que es Mac es lo mismo. Es un sistema operativo de Apple que viene, por un lado, la PC con todos los componentes y viene ya instalado con su propio sistema operativo, ¿sí? Suelen ser de mejor calidad, por así decirlo, ya que al controlar directamente el hardware que va a utilizar, hacen el software a medida de eso para que sea preciso, ¿sí? Que se unan bien una cosa con la otra. El Windows es un buen sistema operativo, es el más usado seguramente en el mundo, pero suele tener algún que otro error, ¿sí? Dado esto, de que hay muchos demás fabricantes de hardware y no suele coincidir, ¿sí? Pero más o menos creo que se entiende. Bueno, para ir cerrando vamos a explicar lo último, ¿sí? ¿Cómo se inicia este programa de programas? Si nosotros prendemos la computadora, ¿cómo es que se inicia automáticamente? Porque estamos diciendo que es el encargado de abrir los demás programas, pero ¿quién lo abra él? Entonces, nosotros cuando aprendemos una computadora, nos va a aparecer unas letras en blanco y negro, ¿sí? Que arriba de todo tendrá una marca que, coincidencia, es la misma marca que tiene nuestra placa madre. ¿Por qué es esto? La placa madre tiene lo que es un chip llamado BIOS, ¿sí? Que se encarga de darle arranque a la computadora, ¿bien? Y mostrarnos, desde ese pequeño programa o software, como lo quieren llamar, nos va a mostrar todo lo que tenemos en la PC en ese momento, ¿sí? Lo que tenemos puesto, a qué revoluciones están dando, la temperatura, y nos va a determinar en un sector específico de dónde vamos a buscar el sistema operativo para funcionar, ¿sí? Nosotros vamos a tener una especie de lista de prioridad en la que vamos a buscar ahí el sistema operativo. Esa lista
va a estar compuesta por todo dispositivo de almacenamiento de datos. ¿Qué dispositivos conocemos del video anterior? El disco duro o el disco sólido, ¿sí? Son dos tipos de unidades que no se apagan, que no son volátiles. Puede ser una lectora de DVD o de CD, o puede ser un pendrive, ¿sí? Un puerto USB. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, primero en la lista al puerto USB, ¿sí? Al arrancar la computadora, primero va a ir a buscar al puerto USB si hay un Windows ahí. Por ejemplo, vamos a usar el caso de Windows. Si ahí no hay, va a pasar a lo que esté en el escalón de abajo. Si en el escalón de abajo tenemos el disco el disco rígido, y en el disco rígido está instalado, listo, ya lo va a cargar, ¿sí? Para eso funciona. Caso contrario, no esté ahí tampoco, va a pasar al de abajo. Por ejemplo, la lectora de DVD. Y supónganse que nosotros es la primera vez que vamos a instalar el Windows. Bueno, va a cargarnos todo el sistema de instalación del programa. Una vez que se instale, se va a instalar en el disco rígido. La próxima vez que prendamos la computadora, ya nos va a cargar directamente el sistema operativo desde el disco rígido. ¿Sí? Nosotros al prender la computadora y tocar F2 o F10 o F12, varía, depende del tipo de placa madre que tenemos, podemos configurar en la BIOS qué queremos que se ejecute primero ahí. ¿Sí? Ese orden de prioridad que les expliqué recién. Básicamente con esto ya podemos un poco ir comprendiendo no solo la parte física que nosotros vemos y conocemos, quizás, viendo el video anterior, sino también ir entendiendo cómo funcionan los programas adentro, ¿sí?